central del capítulo 2 es perdón. El tema central del capítulo 3 es carta. El capítulo 2 muestra especial amor de Pablo por la iglesia de Corinto. Punto 1, versículo 1 al 4. Tristeza y amor, preocupación y amor. Segundo, versículos 5 al 11, tristeza y perdón. Punto 3, versículo 12 al 16, perfume de Cristo. Punto 4, versículo 17. No tergiversen la palabra. Primer punto principal es tristeza y amor, preocupación y amor. ¿Cuál es la tristeza de Pablo? Leamos los versículos 1 al 3. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que, al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Se puede resumir en 3 partes la tristeza, preocupación de Pablo. Primero, la tristeza de que los corintios estén en estado de no arrepentimiento. Punto 2. Estaba triste de que por causa de la reprensión la congregación estuviese herido. Tercero, la tristeza, preocupación de rescatarlos de la muerte a la vida. Por eso en el versículo 1 dijo, en efecto, decidí no hacerle otra visita que le causara tristeza. Pablo esperó que los que habían pecado entre los miembros de la iglesia de Corinto se arrepintieran, porque si iba después de que hubieran arrepentido, ya no estarían tan tristes y podría ir con alegría. Pero al contrario, si los pecadores no se hubiesen arrepentido, y cuando Pablo fuera a la iglesia, sabía que iba a actuar con tristeza. Entonces, Pablo iba a actuar fuertemente contra los que no se habían arrepentido. Por lo tanto, Pablo deseó que ellos se hubieran puesto bien. Por eso, decidió ir alegre y no en tristeza. Como Pablo reprendió a la iglesia de Corinto, ellos seguro iban a arrepentirse. Entonces Pablo iba a alegrarse. Por esa causa, lo que podía alegrar a Pablo no había otra cosa que la iglesia de Corinto. Especialmente en el versículo 3 dice, les escribí. Les escribí, se refiere a la carta del Primera de Corintios. Especialmente los contenidos que se mencionan a partir de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, los miembros de la iglesia de Corinto son los frutos de Pablo, así que era obvio que tenían que alegrar a Pablo. Pablo llevó el Evangelio y se levantó esa iglesia. Por medio de Pablo, la iglesia de Corinto recibió gracia. Porque esa iglesia había crecido mucho por Pablo, ellos tenían la obligación de alegrarlo. Pero por no haber disciplinado al pecador y haberlo dejado, Pablo iba a estar triste en ese lugar. Pablo, preocupado por este tema, quiso visitar a la iglesia de Corinto. Versículo 4. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo.
Cuando Pablo reprendió a la iglesia de Corinto, no solo lo hizo por escrito, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Lo hizo con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Esto no lo hizo para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tenía. Cuando los ministros reprendan a los miembros de la iglesia, puede que desanime a los miembros, pero si lo hace con profundo amor, puede rescatar a esa persona de la muerte. Punto 2. Versículo 5 al 11. Tristeza y perdón. Significa que tenga tolerancia en Cristo. Pablo estaba aconsejando que primero recibieran al que se arrepintió y que lo perdone y le consuele. Pablo les dijo que mostrara la prueba de la obediencia. Como hubo muchos pecadores dentro de la iglesia de Corinto, Pablo les escribió con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Pero después de que esos pecadores se arrepintieran, Pablo los recibió con amor. En el versículo 5 dijo: si alguno ha causado tristeza, esto muestra que no trató directamente con los pecadores. Esta es muestra de tolerancia de Pablo. Y en el versículo 5 también dijo: no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Pablo está diciendo que no trate con mucha dureza a los que han pecado, dijo hasta cierto punto. Cuando nosotros tratemos con los pecadores, hay que tratarlo gentilmente para que puedan soportar y darle un castigo tolerable. Porque si castigamos el pecado de manera muy severa, puede las personas desanimarse. Es más, la manera sabia es tratar con suavidad al que ha pecado y guiarlo para que no vuelva a pecar. En el versículo 6 dijo: para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Dice que los que han pecado en la iglesia de Corinto ya han recibido suficiente castigo, porque Pablo le reprendió por carta. Y después la gente de la iglesia de Corinto también debe haberlos reprendido, porque ya ellos habían recibido castigo. Dijo que era suficiente con todo lo que había recibido. Y ahora, como estaba en la etapa de arrepentirse, les dijo que los perdonara. Si no fuera así, ellos caerían en profunda tristeza. Así que es importante que perdonemos generosamente y aceptemos con amor. Cuando uno está enfermo y si es necesario operarse, también es necesario cubrir y sanar. Si no, toda la operación habría sido en vano. Por eso, Pablo le estaba exhortando que les muestre amor. Versículo 10-11. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Pablo dijo a la iglesia de Corinto: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Es importante para la obra de Dios que obren en común acuerdo. Si Pablo perdonó al pecador, eso no fue para su beneficio,
sino lo hizo para la edificación de la iglesia y por fe delante de Cristo. Haciendo así, nosotros no seremos engañados por Satanás. Nosotros debemos saber bien el astuto truco de Satanás. El diablo, tomando la oportunidad, siempre quiere destruir a los fieles. Cuando se reprenda el pecado en la iglesia, el diablo lo usa para acusar a los fieles y destruirlos. También cuando se ame en la iglesia, hace que sea insensible al pecado y así lo lleva a la destrucción. Si Pablo hubiera solo reprendido los miembros de la iglesia de Corinto, hubiera pensado que Pablo era muy riguroso. Entonces hubieran odiado a Pablo y no hubieran querido recibir la guía de Pablo. Y si Pablo no hubiera reprendido a los miembros de la iglesia de Corinto por el pecado y solo los hubiera tratado con amor y consideración, el diablo también los hubiera usado. El diablo habría sembrado corazón libertino. Y ellos seguirían sin arrepentirse, y el diablo los seguiría incitando a cometer pecado y al final ser destruido. Nosotros debemos discernir bien esas trampas de Satanás. Por eso, aunque sea una persona que haya pecado, si se arrepiente, debemos perdonarle. Si perdonamos con amor, podremos salvarlo. Pero, aunque haya arrepentido, pero nosotros no lo perdonamos, el diablo usaría esa oportunidad y nos haría desanimar. Por lo tanto, para no caer en la trampa de Satanás, hay que perdonarle inmediatamente al hombre que se arrepintió y aceptarlo con amor. Podremos darle así vida. Tercero, versículo 12 al 16. Está hablando del perfume de Cristo. En el versículo 12 dice que Pablo partió de Éfeso y estuvo evangelizando en Troas. Dios le había abierto la puerta de la evangelización. Por eso, muchos habían vuelto a Cristo y se había levantado gran obra de salvación. En el versículo 13 dijo: aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Pablo, desde Éfeso, como estaba preocupado por la iglesia de Corinto, envió a Tito a la iglesia de Corinto. Por eso, después de haber resuelto los problemas por parte de Tito, decidieron encontrarse en Troas. Después, en Troas, Pablo esperó que Tito regresara, mientras que estaba anunciando el Evangelio, pero él no regresó. Por eso Pablo estaba intranquilo, porque no estaba sabiendo bien lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Tito no debe haber regresado rápidamente, porque quiso darle más tiempo para que se arrepintieran y pudieran estar en el mandato de Dios, de Pablo, y esperó un poco para que se resolviera los problemas de la iglesia de Corinto. Pablo pensaba ir a Corinto si Tito hubiera resuelto bien los problemas de la iglesia de Corinto, pero Tito no estaba regresando rápido. En esa intranquilidad, Pablo se trasladó de Troas a Macedonia. Pablo se fue de Macedonia porque quedaba cerca de Corinto, para averiguar mejor la situación de la iglesia de Corinto. En Troas se había levantado la puerta,
se había abierto la puerta de la evangelización. Pero Pablo sintió más peso por los problemas que estaban pasando en la iglesia de Corinto, que fue levantado primero. Leamos el versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Dijo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfante. La victoria de los fieles está en Cristo. Si nosotros nos separamos de Cristo, fracasaremos. Vivir en Cristo significa tener una relación unida con Cristo. También dijo, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Esto se refiere a que la obra del amor, persona y poder de Cristo se ha revelado. Aroma en griego es osme. Esto se refiere a un aroma muy dulce, agradable. Es un aroma que puede atraer a cualquier persona. Esto se refiere a la obra del cristiano. La fragancia de Cristo para los que han recibido la salvación es olor que lleva a la vida, es aroma que lleva a la vida. Pero para los que se pierden es olor que lleva a la muerte. En el versículo 15 dijo, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que los lleva a la muerte. Para aquellos, olor de vida, que los lleva a la vida. Que los fieles se vuelvan aroma de Cristo es lo mismo que ser la luz y la sal del mundo. Para los que se oponen al aroma de Cristo, que se manifiesta por medio de los fieles, es olor que lleva a la muerte. El aroma de Cristo, ¿de quién emanará? Este aroma aparece en aquellos que tratan de vivir investido con la fuerza en Cristo. Por lo tanto, cuando los cristianos entran profundamente en Cristo, comprendiendo bien la palabra de Dios, y cuando avancen tomados de la palabra con fe, se manifestará más la fragancia de Cristo. Hermanos, ¿olieron la fragancia de hierba y flores? Debe expandir esta hermosa fragancia de los cristianos. Si somos verdaderos cristianos, tiene que salir esa fragancia de Cristo, porque nosotros los fieles tenemos el Espíritu vivo, no hay otra que salga esa fragancia de Cristo. ¿Qué tiene que hacer el fiel para que manifieste mucho el aroma de Cristo? Tiene que tener mucho perfume. El perfume es la oración y la palabra de Dios. Por medio de la oración y meditación profunda de la palabra se extiende el aroma. Y también cuando nosotros obedecemos esa palabra. Por ejemplo, cuando el rey Darío promulgó la ley prohibiendo orar durante 30 días, Daniel no pudo orar por dentro meditando, ni en la noche con la puerta cerrada a escondida. Por eso, como siempre, Daniel abría la ventana y dirigiéndose hacia el templo de Jerusalén, oró 3 veces al día. Y al final,
Cuando los enemigos lo descubrieron, Daniel recibió mucha tribulación. Pero como de él se manifestó mucho la fragancia de Cristo, mostró a Dios y su poder al rey gentil y a los gentiles. Cuando aumenta el aroma de Cristo, también lo hace los otros olores. Es decir, las potestades demoníacas arrojan a Daniel al foso de los leones, pero el poder de Dios hace que triunfe el aroma de Cristo. Si Dios nos da poder, nosotros podemos hacer de todo. Versículo 17. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviado de Dios que somos. En cuarto lugar, dijo que no confunde la palabra, no tergiversa la palabra. Si queremos revelar la fragancia de Cristo, hay que recibir la palabra de Dios con vida y anunciarlo bien. Si queremos recibir la palabra de Dios con vida y anunciarla, tenemos que recibir ciertas enseñanzas. Primero, no hay que confundir la palabra, no hay que tergiversar la palabra, sino anunciarla tal como es. No debe sacar ni agregar más de lo que está en la Biblia. Segundo, debe hacerlo como que lo ha recibido de Dios. Habrá vida si anunciamos la palabra después de meditarla profundamente en medio de la oración. Tercero, debe anunciar delante de Dios. Debemos anunciar la palabra confiando en Dios e investido de Dios. Cuarto, hay que hablar en Cristo. Nosotros debemos anunciar con la autoridad que viene de la palabra en Cristo, por medio del poder de vida de Cristo. Así podemos dar vida a otras personas y emanar el aroma de Cristo. No debe mezclar la palabra de la Biblia con conocimientos, misticismo, humanismo o secularismo. Hay que anunciar solo la pura verdad. Si no anunciamos la verdad, se corromperá el cristianismo. Ahora vemos el capítulo 3. El tema central del capítulo 3 es carta. Punto 1, versículo 1 al 4, la carta de Cristo. Punto 2, versículos 5 al 6, el cargo del Evangelio es espiritual. Punto 3, versículos 7 al 18, la gloria del cargo del Evangelio. Versículo 1 y 2 habla de la carta de Pablo para la iglesia de Corinto. Versículo 3 dice que los creyentes son la carta de Cristo. Versículo 4 al 5 habla de dones que derramó a los creyentes que guardaron la fe. Leamos los versículos 1 y 2. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. En la iglesia de Corinto hubo personas que calumniaron a Pablo y negaron la autoridad apostolar de Pablo. También le dijo que no tenía recomendación oficial. Por eso Pablo se defendió. Dijo, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?
¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación como hacen algunos? Aquí recomendación es recomendarse a uno mismo o presentarse a sí mismo. Y después dijo, carta de recomendación. Es recomendación que hace alguien importante. Pablo le estaba diciendo a la iglesia que no es necesaria agregar esto en la iglesia. En la iglesia primitiva generalmente aceptaban las recomendaciones o invitaciones. Significa que algunas personas tomaban el papel de ser comisión o ver credenciales. En ese momento, dentro de la iglesia de Corinto, la carta de presentación que tenían los opositores de Pablo no habían venido de los apóstoles. Eso había salido de los legalistas judíos. Por eso, el apóstol Pablo dijo, ustedes son nuestra carta. Pablo no anduvo con carta de presentación ni recomendación. La relación entre Pablo y la iglesia de Corinto era tan profunda que no necesitó de alguna carta de recomendación. La iglesia de Corinto se había levantado por la evangelización de Pablo. Por recibir las enseñanzas de Pablo, las almas de la iglesia de Corinto vivieron y su espíritu también. Por lo tanto, eso mismo indicaba que Pablo era siervo de Dios y verdadero apóstol. Dijo, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Los hermanos de la iglesia de Corinto recibieron el evangelio que Pablo y sus compañeros habían anunciado. Por eso, por los frutos que se produjo, ellos pudieron saberlo. En el versículo 2 también dijo, conocida y leída por todos. Las otras personas también, viendo a los miembros de la iglesia de Corinto, reconocieron que Pablo era verdadero siervo usado por Dios. Esto reconocían que Pablo era verdadero apóstol que había predicado bien la palabra de Dios. En el versículo 3 dijo que los fieles son la carta de Cristo. Carta de Cristo significa que el autor de la carta es Cristo. Los miembros de la iglesia de Corinto eran carta de Cristo, gracias a Pablo. Así que los corintios son la carta de Pablo y también son la carta de Cristo. Los fieles de Corinto van edificando la misma verdad que Pablo había comprendido. Los fieles somos la carta de Cristo en este mundo. Cuando no creíamos, estábamos en medio del pecado, llevando una vida mala y perversa. Pero, después de haber creído en Jesucristo, somos nueva criatura y llevamos una buena vida y piadosa. Por eso, cuando las personas nos ven, podrán saber quién es Jesús. En eso, los fieles son la carta de Cristo. Al contrario, si un creyente actúa como un incrédulo, sin ser sincero y anda en sus placeres, no están actuando como carta de Cristo, sino como carta del diablo. Es decir, en el sobre estará escrito Cristo, pero el contenido sería carta del diablo. Si un incrédulo es tratado injustamente por un creyente, después a esa persona le costará mucho recibir a Jesús.
El creyente no había actuado como la carta de Jesús que le correspondía. Entonces, nublaría la gloria de Dios. En ese aspecto, los cristianos debemos tener cuidado con nuestro actuar y con lo que decimos. Nosotros somos la carta de Cristo. Por lo tanto, debemos tener cuidado de que nos lea de que nos lea mal las personas incrédulas. En el versículo 3, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Lo que es escrito con tinta desaparece, pero lo que es escrito con el Espíritu de Dios viviente es eterno, que no se destruye y a la vez tiene vida y va creciendo, no escrita en tabla de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. La carta de Cristo no es como los mandamientos de Moisés, que fueron escritos en tablas de piedra. Es el carácter de vida espiritual que se muestra a través del corazón y el cuerpo para el espíritu renacido por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu van comprendiendo la palabra de la Biblia y por esas palabras se van formando nuestro carácter. No tenemos que escribir solo una vez la carta de Cristo, sino continuar escribiendo. No porque diga que cree en Jesús se ha perfeccionado la carta de Cristo. Nosotros siempre debemos seguir creciendo en la palabra, recibiendo la palabra por medio del Espíritu Santo. A medida que nuestro espíritu vaya creciendo, debemos usar nuestro corazón y cuerpo para ir cumpliendo con la voluntad de Dios. En el versículo 4 dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Pablo tuvo la confianza de que Cristo lo usó para escribir la carta de Cristo. Y también tuvo la confianza que los hermanos de la iglesia de Corinto son la carta de Cristo. Es decir, Pablo les estaba asegurando que es siervo verdadero usado por Cristo y que la iglesia de Corinto es el fruto que Cristo formó por medio de él. Versículos 5 al 6. El cargo del Evangelio es espiritual. Versículos 5 y 6. Leamos. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo no estuvo satisfecho en pensar que hizo las obras como apóstol por su propia cuenta. Dios es el que obró. Dijo, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. El nuevo pacto, comparado con el antiguo pacto, es el nuevo pacto. Antiguo pacto se refiere a las leyes de Moisés. Dijo que Dios capacitó a Pablo para que fuera servidor del nuevo pacto, pero no el de la letra, sino el del Espíritu. Pablo fue hecho servidor del Evangelio, no por letra exteriorizada, ni por ritos o ceremonias, sino que Dios dio ese cargo espiritual por el Espíritu Santo.
La ley de Moisés solo condena, solo puede matar. Toda la letra mata. Hoy en día también, si guía a la iglesia con espíritu, vive, pero si lo guía con letra, mata. El espíritu da vida. Nuestro espíritu renacido debe obrar con el Espíritu Santo. Esto es lo que da vida a la persona. El que anuncia el Evangelio debe proclamar la palabra de Dios a las almas por el obrar espiritual. Así el espíritu de los fieles vivos se moverán. Cuando nosotros damos el culto en la iglesia, tiene que haber obra y mover espiritual. No podemos vivir con letra o culto formal, religioso, sin que nuestro espíritu viva, y caer en el formalismo es lo mismo cambiarle la ropa a un muerto y maquillarle. Aunque sea un sucio niño mal vestido, si ese niño está vivo, crecerá y habrá esperanza. Por lo tanto, aquel que vive con el Espíritu es un verdadero fiel. Tercero, versículos 7 al 18. Habla acerca de la gloria del cargo del Evangelio. Aquí contrasta entre el cargo de la ley, que condena a la humanidad y lo lleva a la muerte, y el cargo del nuevo pacto, que trae salvación y justicia a la humanidad. Por lo tanto, está hablando entre el pacto de Moisés y el nuevo pacto, también comparando el ministerio del Antiguo Testamento con la superioridad y el glorioso ministerio del apóstol. En el versículo 7 leamos: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Después de que Moisés estuvo orando durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibió los 10 mandamientos que Dios grabó en 2 tablas. Cuando bajó del monte con las 2 tablas, estaba anunciando al pueblo, su rostro resplandeció. Por eso el pueblo de Israel no pudo mirarle el rostro de Moisés. Pero esos mandamientos que Moisés recibió estaba escrita con letra que condena y mata al hombre. Pero porque hubo gloria en el ministerio de anunciar esas leyes, el rostro de Moisés resplandecía. Pero Pablo les cuestiona diciendo: pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es el ministerio del apóstol que da vida al alma del hombre con el Evangelio y el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu se refiere al ministerio de ser siervo de Cristo que da vida al Espíritu. Está diciendo: si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia. En el versículo 10 dijo: en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Significa que si aparece una mayor gloria, la gloria anterior ya no lo es. Por ejemplo, la luz de la luna es brillante, pero a comparación de la luz del sol, la luz de la luna no es nada. Por lo tanto,
nos está diciendo que el ministerio del Evangelio es más glorioso. Versículo 13. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas nos vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Cuando Moisés anunció la ley, lo hizo sin velo en el rostro. Después de que terminó de hablar, se cubrió con el velo. ¿Por qué lo habrá hecho así? El brillo de la ley estaba cubierto con ritos y ceremonias como el velo, y el brillo de la ley desaparecía después que es guiado a Cristo. Por eso había peligro de que al desaparecer ese brillo, el pueblo de Israel despreciara la ley y no lo siguiera. Por eso, para que no viera el final, Moisés se cubría con el velo. En el Antiguo Testamento también está incluido el Evangelio, pero está cubierto. La ofrenda del cordero o el toro y entregar como sacrificio simbolizaba a Cristo que vendrá por nosotros y derramaría sangre por nuestros pecados. Por lo tanto, en el tiempo del Antiguo Testamento pudieron creer en Jesucristo que vendría. Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. En el tiempo del Nuevo Testamento se anuncia de Jesucristo sin cubrir el Evangelio. Como el pueblo de Israel eran tercos, no pudieron descubrir a Cristo, que estaba incorporado, incluido en la ley. Esto es lo que se refiere que todavía no se ha quitado el velo. Solo creyendo en Cristo podremos comprender bien la ley y apartarse del ritualismo. Los que no creen en Cristo no pueden comprender el verdadero significado del Antiguo Testamento. Si no cree en Jesús, cuando lee el Antiguo Testamento, no puede descubrir la verdad de la salvación y a Cristo que está incluido en el Antiguo Testamento. En el versículo 17 dijo: Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor en sí es Espíritu. El Señor salva nuestro espíritu con la verdad y el mover del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel que recibe al Señor se libera de las ataduras de la ley y obtiene la libertad y vida. El que cree en Jesús tiene la libertad espiritual. Por eso, cuando recibimos la palabra de Dios, lo debemos recibir en espíritu. Concluimos con la clase número 16 de Primera y Segunda de Corintios. Muchas gracias.